Hola, hola queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un video más, un video nuevo, un video diferente, un video de experimento donde les voy a compartir algunos consejos directamente de los manuales oficiales de la iglesia para el programa Ven Sígueme. Vamos a sumergirnos, vamos a explorar, voy a compartirles algunas frases, algunos extractos muy puntuales para desarrollar un entendimiento tal vez más pleno, más amplio, o recordándoles lo que seguramente ustedes ya han leído antes o se han capacitado. Vamos a ir a los diferentes manuales de Ven Sígueme, tanto a los manuales para la primaria, para sacerdocio arónico, mujeres jóvenes, para uso individual y familiar, y los manuales para escuela dominical para maestro. Este video es algo nuevo que lo hago con la intención de que refresque el canal, de que les pueda ayudar y porque me gusta siempre entrar con cosas nuevas. Vamos a empezar. Les voy a compartir aquí mi pantalla, hermanos, y en este explorador que ahora me lo pone de manera predeterminada la computadora, ahora que intenté renovarla, y en este proceso de renovación me desconfiguró otras cosas, me trajo complicaciones y fue algo por lo que no pude estar compartiendo videos con ustedes. Pero dentro de lo bueno que me dejó este cambio, que continúo configurándolo, es que yo aquí puse esta palabra, esta búsqueda, Ven Sígueme 2022, y con este buscador me arrojó aquí ya de manera directa el enlace de todos los manuales que hay. Y entonces yo aquí entré y me puse a prepararles todos estos extractos, todo esto que puntualicé para todos ustedes. ¿Sí? Y con lo primero, con lo que vamos a empezar, hermanos, es con este manual de Ven Sígueme para Quórums del Sacerdocio Arónico y Clases de las Mujeres Jóvenes, temas doctrinales 2022. Cómo utilizar Ven Sígueme para Quórum del Sacerdocio Arónico y Clases de las Mujeres Jóvenes. Y aquí hay algo bien puntual que les quiero leer, que nos puede ayudar tal vez a romper un paradigma, tal vez a romper con algo que ha pasado y que no debería de pasar en las clases con nuestros jóvenes, y usted lo revisará y sabrá si es así o no. Dice: ¿cuáles son los propósitos de las reuniones de clase y de quórum? Ok, ¿a quién se le habla en este manual? ¿Para quién es este manual? El Señor les ha dado un deber sagrado. Les ha llamado a servir en una presidencia de clase de las mujeres jóvenes o en una presidencia de quórum de sacerdocio arónico. Este manual es para los jóvenes. Este manual es para desarrollar el liderazgo de los jóvenes. Este manual es para aquel presidente del quórum de diáconos, presidente del quórum de maestros, o para el asistente en el quórum de presbíteros. Es para ellos, o para la presidenta o consejera de la clase de damitas, laureles, abejitas. ¿Y cuál es la responsabilidad? Dice: parte de su responsabilidad es dirigir las reuniones de clase o de quórum los domingos. Para ello es útil entender por qué tenemos estas reuniones. Las reuniones de la clase de mujeres jóvenes y de quórum de sacerdocio arónico son diferentes de las clases de la iglesia como escuela dominical o seminario. ¿Por qué son diferentes? En las clases, en las reuniones de clase o de quórum, hacemos más que estudiar un tema del evangelio. Estas clases son más que solo estudio y compartir el evangelio. Aprendemos sobre la obra que Dios nos ha encomendado y organizamos a los miembros de nuestra clase o quórum para llevar a cabo esa obra en nuestro hogar, en la iglesia y en nuestra comunidad. En esas reuniones no solo hablamos de la obra, sino que hacemos planes para cumplir con nuestra función como integrantes del batallón de jóvenes del Señor, lo cual incluye ayudar en el recogimiento de Israel. ¿Qué están hablando estos jóvenes de la imagen? Compartieron un principio, compartieron algo, y el presidente está diciendo: ok, hoy faltó Juan, Pepe. ¿Cómo nos organizamos para que alguien vaya por él a la mutual? Oye, ¿sabes qué? A Juan le gusta mucho andar en bicicleta. ¿Qué tal si vamos todos en bicicleta por él y de ahí nos venimos a la mutual? Oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que él no lo he visto muy activo en la mutual porque él es más de videojuegos. Bueno, ¿qué tal si le decimos que en esta mutual vamos a tener unos minutos para jugar videojuegos y yo me puedo traer mi consola y tú traes la tuya, y entonces
jugamos un rato y alguien dijo, oye, yo tengo una mejor idea, ¿qué tal si nos traemos un juego de mesa? ¿O qué tal si hacemos esto? ¿O qué? ¿Cómo le hacemos para cumplir con nuestro llamamiento, con nuestra responsabilidad de predicar, de recoger a Israel? ¿Qué organizamos? ¿Qué planeamos? ¿Qué metas tenemos? Y entonces, en compañía del consejero del obispado asignado a los diáconos, a los maestros, o como lo es en el caso de los presbíteros, el obispo es el presidente del quórum de los presbíteros, o en las clases de las damitas con la presidencia de mujeres jóvenes, entonces allí ya alguien pudiera decir, ok, por ejemplo, ok, escucho que van a ir en bicicleta, pero saben que este joven vive muy lejos y tendrían que cruzar estas calles o avenidas principales. No les quiero quitar la idea, pero ¿qué tal si le decimos a este hermano que nos lleve en su camioneta con las bicicletas y mejor hacemos la mutual en un parque donde hay un área para ciclismo? ¿O qué tal si, y entonces allí el hermano asesor y adulto puede ayudar a encaminar las ideas que surjan de los jóvenes para tener mayor precaución, para cuidarlos, para ayudarles a desarrollar su liderazgo? ¿Qué es lo que pasa cuando un hombre joven, desde que cumple los 12 años, está viendo que su presidente de quórum está dirigiendo, está tomando la palabra, está dirigiendo un análisis de la lección, de lo que se aprende del evangelio, y está organizando también actividades y está invitando para la mutual, y él mismo abre sus escrituras y comparte un principio y le pregunta a otro jovencito, ¿tú qué aprendiste? ¿Qué te gusta de este versículo? ¿Cómo estás en tu familia? ¿Qué principio has platicado? ¿Cómo te ayudamos? O no sé, dirá un joven, no, pues yo en mi familia no comparto esto porque nadie es miembro de la iglesia en mi familia. Y entonces el presidente podría decir, ¿qué tal si hacemos una actividad en la casa de él y cada quien nos llevamos un pensamiento espiritual y lo compartimos con su familia? ¿Qué tal si como presidente de quórum le dice a su primer y segundo consejero, vamos a visitar a este joven y vamos a cantar este himno en su casa con sus papás? Solamente lo cantamos y nos despedimos, o compartimos, no sé. Allí surgirá algo. En las mujeres surgirán otras ideas, surgirán iniciativas, surgirán cosas. Cuando nuestros jóvenes están ejerciendo su liderazgo y nosotros como adultos permitimos que desarrollen su potencial, este joven desde los 12 años ya es un líder en Israel, o ya está aprendiendo de otros líderes jóvenes, y cuando cumple la edad de 18 años él va a una misión. Él ya sabe enseñar, él ya sabe dirigir, él ya sabe organizar, él ya sabe ponerse metas. Igual en el caso de las mujeres jóvenes, cuando llegan a la edad de salir a una misión, ellos ya tuvieron toda su juventud de preparación. Incluso desde la primaria también hay mucha preparación y formación de liderazgo. Entonces esto está increíble y tiene un porqué y para qué en nuestros jóvenes. Permitámosles desarrollar su enorme potencial, porque ellos son la juventud de la promesa, la esperanza de Sion. Vamos creyéndonos nosotros como adultos que ellos son esa juventud de la promesa, son llamados a recibir a Jesucristo en la segunda venida. Ayudémosles. Claro, podrán ser muy tímidos si nunca lo han hecho, y podrán empezar de poco a poco, y tal vez sea un proceso de años de formación para que por fin un presidente de quórum de diáconos o de maestros, tal vez será un desarrollo de meses o de años para que por fin él diga, muy bien, bienvenidos a esta reunión de sacerdocio arónico. En esta ocasión vamos a empezar con esta clase, o en esta ocasión vamos a empezar a organizarnos porque siento que tenemos que mejorar nuestras mutuales, siento que tenemos que hacer esto. Hoy nos falló un poquito la repartición de los sacramentos, pero yo traigo un plan. Pero usted, hermano, consejero del obispado asignado, ¿qué nos podría decir? ¿Cómo podríamos mejorar la repartición de los sacramentos? ¿O cómo podríamos hacer para que este diácono que no
se siente todavía bien para repartir, o allí va a surgir todo esto, y como adultos debemos de ayudar, de guiar con amor y de soltarles lo más posible. Los manuales anteriores en un extracto, desde el primer Ven Sígueme para jóvenes que salió, el programa Ven Sígueme, al menos en mi país, México, hubieron varios años que se aplicó para los jóvenes y después pasó a los adultos. Y decía siempre en muchas partes de estos extractos que vienen al final y al principio y al final en cada lección: permita que los jóvenes dirijan, permita que los jóvenes dirijan. Y lo repetía siempre: permita que los jóvenes dirijan. Ellos son los protagonistas, ¿ok? Y como líder ahí, sentados, observando y cuidándolos, pero sin mayor protagonismo, hermanos, sin mayor protagonismo. Si tal vez el presidente de la clase pues nunca da una clase, bueno, vamos a visitarlo entre semana y vamos a decirle: ok, tú eres el presidente, mira, esta es la lección que debes desarrollar, vamos a leerla juntos, vamos a hacer las preguntas juntos, vas a empezar la clase y vas a hacerle así, y te voy a ayudar y tienes que hacer esto, y mira, vamos a prepararnos y llevarlo de la mano con mucha calma, y no simplemente: a ver, a ti te toca la clase, ahí está, dala, hazle como puedas. Pues claro que no, claro que no. El camino largo para lograr algo, como en este caso, es el único camino. El camino corto: oye, te va a tocar una clase el próximo domingo, prepárala, ahí métete en internet, ahí búscalo en el manual, o ten aquí el manual, son esos capítulos, la siguiente clase tú empiezas, tú desarrollas y tienes que poner planes y metas y organizar a todos los jóvenes. ¿Qué va a pasar con ese joven? No va a ir el domingo, lo vamos a inactivar, tal vez. Tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Yo he cometido errores así, yo los he cometido, entonces siempre con mucho amor, con mucho tacto, de cerca, despacio, con paciencia, a desarrollar aquel obispo presidente de esta K70, apóstol del futuro, aquel futuro miembro del comité de recepción del Salvador en su segunda venida. Esa es nuestra responsabilidad para con nuestros jóvenes. El otro manual que también está padrísimo y me gusta mucho visitarlo para tomar ideas de aquí cuando me toca dar alguna clase: Ven Sígueme para la primaria. Ok, y aquí tenemos bastante información. Usted es el maestro de los niños, cómo utilizar Ven Sígueme para la primaria, recursos adicionales para enseñar a los niños. Aquí hay mucha información, pero para no hacer este video de muchas horas, voy a enfocarme en una parte muy bonita que yo quiero hacer un énfasis, y nos vamos a ir hasta las clases en las que ya estamos. Vamos a analizar las clases de las clases que hemos estado viendo, o la clase que va a tocar en la clase que va a tocar en este próximo domingo, al momento en que yo estoy grabando este video, que es la clase de Éxodo, el libro de Éxodo, capítulos del 1 al 6, bajo el título Me he acordado de mi convenio. Y aquí, en estos manuales, aquí podemos ver en letra cursiva pequeños consejos al principio y al final del manual. Y yo creo que obviamente aquí tenemos que hacer una pausa para entender la importancia de lo que nos está diciendo este pequeño párrafo. ¿Qué es este párrafo que viene? Repito, es lo primero y es lo último que vienen los manuales para el maestro, y son consejos o extractos de otros manuales, otros libros que nos ayudan a dar una mejor clase a la manera del Señor. Es decir, los materiales de consulta que yo les mencioné, como cómo hacer uso de este manual, cómo enseñar a la manera del Señor,
y los manuales que nos capacitan sobre la enseñanza, pequeños extractos de todos ellos es lo que tenemos en cada lección. Ok, y dice aquí, para comenzar su preparación para enseñar, lea Éxodo 1 al 6, la reseña de esta semana de Ven Sígueme, para uso individual y familiar. Puede ayudarle a entender esos capítulos y esta reseña puede darle ideas para la enseñanza. ¿Qué es lo que nos está diciendo el libro de el manual de Ven Sígueme para la primaria? Nos está diciendo, lea Éxodo 1 al 6, vaya a su manual personal, o sea, usted cheque el manual para maestro, pero también vaya a su manual individual y puede compaginar o traslapar ideas. Dice ahí, puede ayudarle a entender esto. Entonces, transitar entre los diferentes manuales nos ayuda independientemente de la clase que estemos llevando. ¿Qué es lo que me gusta de este manual? Miren, invitar a compartir. Aquí continuamos con más consejos. Le digo que es lo primero que tenemos en nuestro manual. Muestre varios objetos que se relacionen con los relatos de estos capítulos. Por ejemplo, una canasta grande o un bebé de juguete. Invite a los niños a utilizar esos objetos para compartir sus frases favoritas del relato de Moisés. ¿Por qué? Porque para los niños tenemos que hacerlo algo muy atractivo, algo muy visual, algo muy didáctico. Tal vez podríamos pensar hasta aquí, bueno, yo busco en YouTube música del antiguo Egipto y entonces la grabo, me la llevo en mi celular o etcétera y la pongo, y mientras empiezo la lección les digo a los niños, imaginemos que estamos en Egipto y entre las pirámides y los faraones, y ahí empieza esta historia, y entonces sacamos la canasta que tenemos tal vez escondida con alguna manta que no se vea, y entonces una mamá para proteger a su bebé lo puso en esta canasta y esta canasta flotó y empezamos a contar una historia con ayudas visuales, con música. Imaginen esto, padrísimo, ¿no? Y lo podemos llevar más allá. A lo mejor si tenemos entre los maestros de la primaria alguien con el talento de hacer una pirámide de cartón y la ponemos por allí o en dibujo tal vez y la ponemos y empezamos a decorar, y imaginen una clase así. Yo solo de pensarlo me llena de emoción, y desde aquí mi reconocimiento, mi gratitud, mi amor a todas las maestras de la primaria que dedican tanto tiempo en acercar el evangelio a estas pequeñas mentes y a estos grandes corazones de los niños, que van a atesorar esto para el resto de su vida conforme puedan llevarle esta dedicación. Algunas veces no será posible llevar todo esto y tendremos otras ideas, y en alguna lección tal vez no se nos ocurra cómo representar tan vívidamente un pasaje o lo que se va a desarrollar allí, pero esta es una idea. Ahora la pregunta es, ¿funcionaría esto con los hombres y mujeres jóvenes? Yo pienso que sí, está padrísimo. ¿Funcionaría esto con los adultos? Usted decídalo, hermano o hermana. ¿Por qué? Porque cada clase es diferente. Cada maestro tiene sus talentos, sus dones, sus cualidades. Y algún maestro tal vez quiera empezarlo directo con una escritura poderosa de este capítulo, y algún maestro tal vez dijera, no, yo siento que esta clase, este hermano nos va a dar una buena reseña y va a participar. Yo siento que cada maestro, el Espíritu Santo le hablará diferente de acuerdo a sus dones, sus talentos, sus recursos, a su propia individualidad. Y entonces no hay dos clases iguales. El hermano David Zurita platicaba con él fuera de cámara, fuera de la clase, que disfruté un montón, y sigo haciendo referencias a ella. Y él me decía, hermano Agustín, continúe con sus clases porque solo usted las puede dar así. Usted es el único que puede dar esa clase que usted da.
Y entonces yo me quedé pensando, híjole, yo no creo que mi clase sea la mejor. Yo no creo, me siento muy humilde ante muchos hermanos que hacen un gran estudio, que tienen mucho tiempo de dedicación, que tienen una mejor computadora, una mejor cámara, un mejor audio, experiencia, etcétera, poder, autoridad. Pero es verdad, soy único, soy original. ¿Y por qué? Porque todos lo somos. Y entonces las clases que yo doy y que usted da son únicas y son originales, porque son de usted y usted es único y es original. Entonces todo lo que hay aquí son sugerencias, pero usted haga su clase, haga la suya. ¿Ok? Entonces estos son consejos muy padres que podrían caber en la clase de los adultos. Podría hacerlo. Recuerdo que hace tiempo, cuando en una clase, yo fui maestro de escuela dominical cuando estábamos viendo el Nuevo Testamento, y había una clase donde se hablaba de liderazgo y de nuestros líderes actuales, y entonces me fui al manual de la primaria y decía: lleve fotografías de los apóstoles actuales y la primera presidencia, y ponga esas fotografías o esas fotocopias o esa imagen, póngala debajo de los asientos. Y entonces que los miembros de la clase busquen debajo de los asientos a ver quién tiene esa imagen pegada, y que pase al frente al pizarrón y a colocarla con cinta o con imán, con mucho cuidado para no dañar el material de la iglesia. Y entonces arme allí y haga una dinámica que los hará moverse, que los hará agacharse, que les dará movimiento y que creará un interés y un movimiento en la clase. Entonces hay muchísimas ideas para hacer clases diferentes cada domingo o cada tanto. Vamos a irnos aquí a la parte final de esta lección, y aquí nos encontramos también un consejo: alentar el aprendizaje en el hogar. A fin de ayudar a los niños a compartir lo que aprendieron de Éxodo 1 al 6,ínstelos a hacer un dibujo de una de las personas sobre las que aprendieron en la clase, para que lo compartan con su familia. Y entonces aquí viene un dibujo que se puede imprimir para que coloreen, o ya sea para que puedan, o para que ellos lo dibujen, o ya lo tengan ahí listo. ¿Cómo mejorar nuestra enseñanza? Los niños se benefician con la repetición. No temas repetirles las actividades varias veces, en especial con los niños pequeños, ya que eso les ayudará a recordar lo que les enseña. ¿Cabrían estas actividades con los adultos? Cabría pasarles a los adultos una hoja y decirles: apunten aquí textualmente lo que aprendieron de un lado de la hoja, y del otro lado de esta hoja hagan un dibujo de Moisés en una cuna flotando en un río, o no sé, de algún pasaje o de algo que se mencione en la clase que usted esté desarrollando. Hacer cosas nuevas que hace mucho no hayan hecho, o que tal vez nunca hayan hecho, desarrolla conexiones entre neuronas que nunca se habían realizado o que estaban por allí medio olvidadas, y eso crea algo diferente en el cerebro. Es un ejercicio cerebral, neuronal, que le ayuda a mantener joven su cerebro. Y habrá muchos hermanos que dirán tal vez: yo no sé dibujar, yo no sé pintar, es que para mí esto es algo. No se preocupe, no le vamos a calificar. Disfrute algo de su niño interior, sáquelo en esta clase, hermano. Les traje unos colores y vamos a dibujar y a pintar. Y si hay un bonito espíritu y una buena actitud de los alumnos, lo van a disfrutar, y tal vez se van a reír de sus dibujos, y tal vez va a traer un ambiente divertido y bonito en la clase. ¿Ok? Y si no dibujar, pues tal vez solo pues colorear lo que está aquí, ¿no? Vamos a pasar a otra parte que todavía no llego ni a la mitad de este video. Estoy muy emocionado de compartirlo con ustedes. Hay muchas cosas aquí que espero que les sean de ayuda, hermanos. Vamos al siguiente.
Ok, hermanos, estamos aquí en Ven Sígueme para uso individual y familiar. Este es el Ven Sígueme personal, el Ven Sígueme que todos tenemos, el Ven Sígueme que nos llevamos a nuestra casa. Y bueno, aquí tenemos también los recursos adicionales, cómo enseñar en nuestra familia a los niños pequeños. Este no está tan dirigido a un maestro para escuela dominical, pero sí a un maestro que le va a enseñar a su familia y que va a compartir esto. Recordemos que el enfoque de Ven Sígueme que estamos aplicando desde hace algunos pocos años en la iglesia es que tanto lo que llevan los jóvenes el domingo, los adultos, las mujeres jóvenes, como lo que se está llevando en seminario, son los mismos temas. Entonces la idea de esto es de que entre semana podamos platicar, convivir las diferentes impresiones que tuvimos de los mismos capítulos que todos estamos llevando durante la semana. Entonces vamos a pasarnos aquí a la lección que es la próxima, aquí de Éxodo, y vamos a checar también cómo empieza en esta parte también con consejos sobre cómo desarrollar la clase. Y dice: comience su estudio con una oración y pida ayuda para encontrar mensajes en Éxodo 1 al 6 que sean importantes para su vida y para su servicio en el reino de Dios. Siempre se nos invita primero a leer las escrituras, después recursos adicionales, lo que el Espíritu nos va a ir indicando y lo que nos digan otros manuales, lo que nos diga propiamente el manual, como lo divide en lo que yo le llamo segmentos, preguntas y análisis. Primero leamos y que de allí fluya todo lo demás, y después venimos y caemos aquí en todas las sugerencias o los consejos que nos da el manual. Ok, y esto es lo que yo le llamo segmentos, que siempre ponen aquí con letras en negritas. Este es un segmento, una parte. Jesucristo es mi libertador. El Señor da poder a quienes Él llama a hacer su obra. Los propósitos del Señor se cumplirán en su propio tiempo. ¿Quién es Jehová? Y terminamos también con más ideas. Ok, y voy a pasarme acá a el último consejo. Y hermanos, estos segmentos que yo les enseño llegan a variar, a ser más a veces en el manual de uso individual y familiar. A veces son más segmentos en ese manual que en el manual del maestro. A veces son diferentes, a veces cambian el título, cambian las preguntas. Obviamente son manuales diferentes, pero ¿qué es lo que yo le estoy tratando de decirle? Que si de pronto estamos preparando una clase y nos sentimos atorados y tal vez no está entrando en nuestra mente y en nuestro corazón las preguntas de reflexión que vienen en ese manual, el tipo de análisis o lo que se está abordando, tal vez nos sentimos un poquito que no conectamos con la clase. Tal vez tal vez el Espíritu Santo nos está haciendo sentir eso con todo el propósito, y el mensaje real es: checa el manual de la primaria, ve y revisa el manual de los hombres jóvenes, búscale un poquito más por aquí. Si tu mente no ha conectado aquí es porque quiero que conectes acá, quiero que busques en otro lugar, porque hay un hermano, hay una familia que necesita que le preguntes o que abordes lo que está acá en esta otra parte. Entonces el Espíritu Santo trabaja de maneras increíbles, sorprendentes, emocionantes, de muchas maneras. Entonces hay que ir buscando cómo mejorar nuestro aprendizaje. Lleve un diario de estudio. Podría resultarle útil emplear un diario o un cuaderno para anotar los pensamientos, las ideas, las preguntas o las impresiones que tenga mientras estudia. Muy bien, esto está increíble. Yo es algo que les he mostrado que procuro hacer siempre. Y pues aquí tengo yo mi diario donde apunto clases y apunto muchas cosas.
Llevo muchas cosas realmente aquí. Tengo partes de diario, tengo partes de mi trabajo, tengo partes de la iglesia. Aquí apunto lo que llego a tener en mis reuniones de liderazgo. Apunto un montón de cosas allí y pues todo lo tengo allí. Si un día, por ejemplo, hoy que íbamos a consulta al hospital con mi esposa y con mi bebé, y entonces dije yo, ok, en el tiempo libre, si mi bebé está dormida y estamos esperando la consulta o mi esposa entra a consulta, entonces yo me voy a poner a estudiar y me voy a poner aquí a escribir. Y pues procuro siempre traerlo conmigo porque dijo alguien, una autoridad 70, el elder Ismael Mendoza, a mí se me quedó bien grabado cuando dijo él, la memoria olvida, pero el lápiz no. Apunten, hermanos. Y a mí se me quedó súper grabado eso. Y es un consejo que trato de tener en cuenta. Vamos al siguiente manual, hermanos. Aquí tengo abiertas ventanas de lo que estuve analizando de los manuales y que les quiero compartir. Muy bien, hermanos. Este es el manual de Ven, Sígueme. Bueno, se los voy a enseñar aquí con el título para que vean. Este es el manual de Ven, Sígueme para escuela dominical, o yo diría el manual para el maestro, que la figura del maestro ha cambiado tanto que siento que a veces no la utilizamos para romper con un paradigma, para romper con un esquema que hemos llevado por mucho tiempo y con el que crecimos de un aula de clase normal en nuestra preparación académica, de un maestro al frente hablando y enseñando a todos. Y el maestro para escuela dominical es muy diferente. A mí me gusta llamarle más como un moderador. Y vamos a ver luego, a confirmarlo eso con algunas ideas que aquí les voy a puntualizar. Ok, estamos tomando la misma clase para abordar todo esto. Ok, Éxodo 1 al 6. Conforme lea Éxodo 1 al 6, nuevamente lo primero, leer Éxodo 1 al 6, primero las escrituras. Piense en las personas que enseña. ¿Qué verdades que se hallan en estos capítulos tienen más probabilidades de ser significativas para ellos? ¿Cómo les ayudará a usted a descubrir esas verdades? ¿Ok? Es decir, de todo lo que desarrollamos en este manual para usted piense que es lo más importante. Cabría decirlo, y dicen otros consejos: ore, piense, medite. ¿Qué familia necesita hacer un énfasis en alguno de estos temas? Tal vez usted no sepa qué familia, tal vez solo es una corazonada de decir, y le llamo corazonada, pero es mejor decir, me corrijo, una impresión del espíritu para, este tema, siento que debo de ahondar en este tema, porque conecto con él, porque lo siento mucho, tal vez es por mí mismo, y vamos y lo compartimos. Y a lo mejor no nos damos cuenta que sí era que conectara con nosotros, pero es que había un alumno, una familia que justo necesitaba escuchar eso. Y eso es algo que pasa en todas, o tal vez todas o casi todas las clases, y a veces como maestros no nos damos cuenta, pero para eso son las clases, para conectar y para que el maestro sea una humilde guía del Espíritu Santo para llevar las verdades, el consuelo, la paz y el entendimiento a las personas que le escuchan. Una idea para alentar a los miembros de la clase a que compartan lo que aprendan podría ser escribir una pregunta como la siguiente en la pizarra. Al leer Éxodo 1 al 6, ¿encontraron algo que no habían encontrado antes? Invite a los miembros de la clase a compartir sus respuestas. Cuando yo leí esto hace unos minutos, hermanos, yo pensé, ya me lo he encontrado esto. Es un consejo que con diferentes palabras se repite. Y entonces yo decía, a ver, si yo empiezo mi clase y no hago una apertura, una introducción, un contexto histórico de lo que está pasando para venir y caer en un principio. Si yo empiezo con la clase y les digo, hermanos, ¿qué fue lo que disfrutaron más? ¿Qué fue lo que aprendieron? ¿Qué les gustó de lo que leyeron en esta semana, de los capítulos que comprenden esta lección? ¿Alguien quisiera compartirlo? Y entonces lo que yo preparé, y mi introducción, y mi ejemplo, y lo que iba a desarrollar, y la preparación, el cuento, los datos, lo que yo iba... Eso es secundario, hermanos. Es secundario. Podría hacerlo. ¿Por qué?
Porque la clase no es suya, la clase no es del maestro. El maestro es uno. Y la clase, los estudiantes, los alumnos, los miembros de la clase, son mayoría. ¿Qué tal? Imagine si usted hace esta pregunta y un hermano empiece diciendo: queridos hermanos, esta clase me tocó el corazón porque yo en este capítulo yo tenía una pregunta en la semana, una tristeza, y en este capítulo yo leí este versículo y se los voy a compartir. Y entonces cuando yo leí esto aprendí, me di cuenta que esto que estoy viviendo, que esto que me pasó en mi familia, entonces ahora sé y el Señor me habló cuando yo estudié esto. ¿Hay una mejor manera de iniciar la clase así? No lo creo. Entonces no se cierre a esa posibilidad de que la introducción la dé un mismo miembro de la clase. ¿Qué pasa si eso que uno de los miembros compartió era el último tema que usted iba a dar? Era lo último que usted quería compartir, era con lo que usted quería cerrar. No se preocupe. Hay una frase que dice: el hombre propone y Dios dispone. Toda la preparación que usted hizo, toda la reflexión, la meditación, lo que usted invirtió, el Señor lo tomará en cuenta y se lo agradecerá. Y esa misma preparación, dedicación, ese mismo tiempo que usted le invirtió, le está dando el Espíritu para que entonces, el Espíritu, la divinidad, la preparación, la sintonía, para que entonces llegue el Espíritu y se apropie de su clase y haga una clase celestial a través de la manifestación del Espíritu, a través de las participaciones del corazón de los miembros de la clase. Y como maestro debemos de estar preparados para que si la clase traía 5 o 6 temas, o nosotros traíamos escrita 3, 4 hojas en nuestra libreta de apuntes, debemos estar preparados para conducir el análisis y conducir los sentimientos como vayan fluyendo en armonía con el Espíritu, lo cual, repito, podría ser diferente al orden que usted había planteado, o podríamos empezar y después regresar al orden, o pueden pasar muchas cosas en su clase. Pero si usted siente algo así especial en el corazón, que no tiene nada que ver con lo que usted preparó, el Señor se está apropiando de la clase. Escúchelo y sígalo a Él. Esa es la manera del Señor. Y es algo bien bonito cuando los miembros de la clase se apropian de la clase. Y cuando nosotros podemos, claro está, siempre ayudar, guiar, puntualizar o moderar, diría yo también. ¿Cómo mejorar nuestra enseñanza? Esto es lo primerito y lo último de cada lección. Puntos clave para mejorar, puntos clave para reflexionar. Compartir experiencias espirituales. Una manera de invitar la influencia del Espíritu a la clase es animar a los miembros de la clase a que compartan lo que el Espíritu Santo les haya enseñado al estudiar las Escrituras esta semana. Nuevamente reforzando, puntualizando el consejo que vimos al principio. Animar a que los miembros de la clase participen. Las preguntas que hagamos y cómo las hagamos y el ambiente que creemos de participación son claves para lograr que haya esa participación. Siempre agradecer, siempre felicitar, siempre tomar en cuenta todo comentario. Gracias, hermanos, por los comentarios de su clase. Las clases más bonitas son cuando ustedes me enseñan a mí, son cuando entre todos nos enseñamos. Gracias, hermana, por lo que nos acaba de compartir. Qué bonita experiencia que nos comparte con su corazón. Somos fortalecidos y somos privilegiados de haberle escuchado. Gracias por venir este domingo, gracias por estar en la clase y gracias por participar, hermana, y tener este tipo de palabras con los hermanos. Ok, miren,
vamos ahora a checar algunos puntos que me encontré de estos extractos, de estos consejos en algunas clases de más adelante, como lo va a ser la clase de Éxodo 7:13. El título de esta clase va a ser, el título de esta clase será Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto. La capacidad que tenga para ser guiado por el Espíritu al enseñar puede mejorar sobremanera si tiene una experiencia espiritual personal al estudiar Éxodo 7:13. Hay muchas sugerencias aquí de cosas que vivieron los apóstoles, que vivió la autoridad general o que vivió alguien al otro lado del mundo, y son muy bonitas. Sí, es bueno, están allí por una razón, pero lo que aquí nos indica es que el Espíritu le indique si hay algo personal suyo que usted vivió para esta clase, porque nuevamente cuando personalizamos la clase es algo bien poderoso y bien bonito que usted debe de tener en cuenta, ya sea por una experiencia suya o por una experiencia de alguien en la clase. Y siempre fomentando la participación. Aquí vemos, invitar a compartir. Piense en una o dos preguntas que animen a los miembros de la clase a contar impresiones y experiencias que hayan tenido al estudiar Éxodo 7:13 en forma individual o en familia. Por ejemplo, podría preguntar: ¿en lo que leyeron esta semana hay algo que haya fortalecido su fe en Jesucristo? ¿O hay algo que haya sido una bendición para su familia en lo que leyeron? Excelentes preguntas. Nuevamente, los miembros son los que van a apropiarse de la clase. ¿Cómo mejorar nuestra enseñanza? Escuchar es un acto de amor. Pida al Padre Celestial que le ayude a entender lo que digan los miembros de la clase. A medida que preste atención detenidamente a los mensajes verbales y no verbales, llegará a entender mejor las necesidades, las inquietudes y los deseos de los participantes. Véase enseñar el Evangelio a la manera del Salvador. Voy a compartirles una experiencia, hermanos, que tuve hace algún tiempo. Nos reunimos a hacer una noche de hogar con amigos Haas. Estaba yo como asesor de los Haas y los invité aquí a mi casa, a un grupo de Haas. Tuvimos una noche de hogar muy espiritual. Di un mensaje. No recuerdo de qué trataba el mensaje, hermanos. No recuerdo, pero lo que recuerdo es que una de las jóvenes Haas empezó a derramar lágrimas y empezó a llorar profundamente. Hubo otro Haas que se acercó a ella y le abrazó y le consoló. Y mientras esto pasaba, yo me estaba preguntando: ¿qué debo de hacer? ¿Debo de hacer una pausa para que pueda tranquilizarse esta joven? ¿Debo de cambiar de tema? ¿O debo de continuar igual? Esta joven, hermanos, a consecuencia de la inseguridad que había en mi país y en mi región en ese tiempo, había tenido una dificultad enorme. No sabía dónde estaba su esposo. No voy a decir más detalles, pero era una situación muy difícil, muy difícil. Y entonces yo pensé, bueno, en un segundo analizar y pensar esto que se nos dice, esto que era un mensaje no verbal bastante claro para mí mientras estaba enseñando, y pensar y preguntarme: Agustín, ¿lo que estás diciendo lo estás diciendo con el Espíritu
¿Te sientes bien y a gusto con lo que estás diciendo? Si es así, continúa por donde vas. Continúa con el mismo énfasis, con el mismo poder del espíritu que tú sientas. Si sientes algo en el corazón, síguelo diciendo con el corazón. Porque algo está tocando a esta joven. Sigue tocándola. Claro que había algo en mí que yo quería parar o quería decir algo diferente. Pero seguí tratando de decir lo que sintiera que estaba en mi corazón y que había preparado y que el espíritu me dijera. Y sentí que fue algo para bien. Y es una joven que no era una voz de amonestación, era un mensaje de consuelo y de amor. Y obviamente que hubo un buen resultado y continuamos con una buena comunicación con todos los Has. Tal vez en su clase no haya algo tan notorio, pero sí tal vez vea que alguien está muy atento, tal vez vea que alguien está meditando, pensando, tal vez vea que alguien se está entristeciendo, conmoviendo, y usted esté atento siempre. Podríamos tal vez llegar a cometer el error de que estamos tan concentrados en nuestro guión, estamos tan concentrados en lo que tenemos que escribir en el pizarrón, que tal vez mientras alguien habla le demos la espalda para escribir lo siguiente en la pizarra o para buscar en nuestros apuntes el siguiente versículo que vamos a leer. Eso sería un error, hermanos. Nuestros ojos deben estar siempre en los miembros de nuestra clase. Por eso yo podría sugerir que lo que usted escriba en la pizarra sea una palabra, 2 palabras. Porque si escribimos una frase o un párrafo, nos podría estar quitando la vista de nuestras ovejas, y no hay que descuidarlas en ningún momento, de los miembros de nuestra clase a quienes tenemos que ayudar, enseñar, dirigir. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo aprendí mucho de mi mamá, que cuando ella daba sus clases, lo que iba a escribir en el pizarrón, ella ya lo llevaba en una hoja. Ya lo había escrito, el título, el versículo, la frase, la pregunta, el análisis. Ella ya lo llevaba en una hoja y con un imán lo colocaba en el pizarrón. En algunas ocasiones, algunos pizarrones pues no tienen una base o una estructura de metal y pues los imanes no funcionarán. Tal vez unos, no sé, un pegamento o alguna otra ingenio que podamos hacer. Y pues estos imanes que utiliza mi mamá los venden en tiendas de manualidades, de mercerías, o pues soles de buscarle. A veces sirven también, hay muchos tipos de imanes para refrigeradores, o ya podemos ingeniar. Yo creo que en cualquier mercería en todos los países donde vendan manualidades, pues esto sirve para muchas cosas, ¿no? Y bueno, es un consejo más para que la pizarra no nos distraiga, hermanos, de escuchar y de ver y de sentir a nuestra clase. Vamos a pasar a otro consejo más. Y fíjense, este está bien interesante. Estoy haciendo un resumen, hermanos, de lo más interesante que anduve yo ahí navegando en estos pequeños consejos. Y bueno, esto ya es de una clase anterior, pero sigue aplicando. Fíjense, no se pretende que enseñe todas las actividades de esta reseña. En su preparación para enseñar, ore para que el Espíritu le ayude a determinar qué actividades de esta reseña, si las hubiera, cubrirían mejor las necesidades de los miembros de la clase. Nuevamente, no se pretende que enseñe todas las actividades de esta reseña. Nuevamente, no se pretende que desarrolle todo lo que el manual le aconseja. Nuevamente, no tiene por qué leer todo el manual, no tiene por qué leer todos los capítulos, no tiene por qué sujetarse fielmente al manual, sino
a lo que el Espíritu le ayude a determinar que sí y que no. O tal vez todo rapidito, o tal vez nada más el primer principio, o tal vez solo el último principio, o tal vez solo escuchar a los miembros y lo que ellos traen ya listo con su corazón. Se me hace a mí increíble y súper importante esto. Con el objeto de alentar a los miembros de la clase a que compartan lo que hayan aprendido en su estudio personal y familiar, podría pedirles que busquen una frase en Génesis, en los capítulos que abarcaba esta lección, que exprese una lección o un principio que consideren de importancia. Nuevamente, alentando a participar. ¿Cómo mejorar nuestra enseñanza? Nuevamente, escuchar es un acto de amor. Pide al Padre Celestial que le ayude a entender lo que digan los integrantes de la clase. A medida que preste atención detenidamente a los mensajes, ok, aquí ya lo... creo que se está repitiendo, está haciendo el énfasis, ¿verdad? A lo que habíamos comentado. Otra parte, y puesto con otras palabras, lo mismo, hermanos. Al prepararse para enseñar, considere con espíritu de oración los principios de los capítulos que comprendían esa lección que pudieran ser de más utilidad para los miembros de la clase. Se dan las ideas siguientes a modo de complemento de su estudio y de su inspiración personales. ¿Ok? Entonces el manual nos está diciendo, esta es una guía, esta es una sugerencia, estas son ideas, estos son consejos, pero podrías tú tener unos mejores, adaptados para la familia que va a llegar a la clase. Recuerdo, hermanos, en una ocasión estaba en una reunión de obispado previa a iniciar nuestro servicio dominical. Yo estaba como consejero en ese obispado y entonces llegó una persona a decirnos que no era una persona miembro, una persona adulta, una mujer. Llegó una persona diciéndonos que ella había tenido un sueño y que el Señor Dios le había manifestado que tenía ya que iniciar una iglesia y que tenía que ir a pedir recursos y dinero para construir y para tener y reunirse, porque Dios se lo mandó e iba a pedirnos ayuda, dinero. Y entonces el obispo le dio una breve explicación porque estábamos para iniciar y le explicó que no podíamos ayudarle y fue muy breve lo que el obispo le enseñó. Le invitamos a que se quedara y así se quedó. Así sucedió y esta señora se quedó en las clases. Y entonces yo vi que interactuó con una amiga y le pregunté, oye, la señora que llegó y que te saludó, que no es miembro, ¿la conoces? Y dice, sí, es amiga de mi mamá y todo, y se quedó en las clases, y se quedó en la clase que yo di. Y digo, ok, en la clase que tú diste tocaba Doctrina y Convenios cuando alguien, Oliverio Cowdery, creyó que estaba recibiendo revelación de un objeto. Y entonces en la clase se explica que Satanás nos puede confundir y hacernos creer que recibimos revelación, pero que el principio de la revelación es tal y tal, y entonces disipa las dudas sobre falsas o equivocadas revelaciones que nos pueden estar confundiendo. Y entonces platico yo con mi amiga y me dice, oye, pues yo di la clase y fui yo muy puntual y fuimos muy directos todos en la clase al participar y al opinar y al decir sobre cómo Satanás nos hace creer que nos está hablando Dios, pero que la revelación y que la iglesia, el orden, la autoridad, el sacerdocio. Y le digo, oye, estuvo padrísimo que vieras esa lección y que lo trataras así directamente. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, es que con esta persona pasó esto. Y entonces mi amiga dice, no, qué pena, porque fuimos muy directos y tal vez fuimos no tan sutiles, o mira, tú no sabías que eso había pasado, no había manera que nadie en la clase ahí supiera. En el obispado estábamos atendiendo otras cosas y no nos tocó estar en esa clase, tal vez para hacer un poco más sutil el mensaje, pero no es coincidencia que esta hermana haya llegado con nosotros con una falsa idea y que haya entrado a tu clase y que precisamente
hayas tocado ese punto. No fue coincidencia. El espíritu se manifestó y se tocó y se extendió y se abordó un tema que esta persona necesitaba. Si ella lo recibió a bien o lo recibió a mal, o si pudo ser mejor o si no fue perfecto, eso ya es otra cosa. Pero de que no fue coincidencia y que el espíritu allí se manifestó, estuvo excelente, estuvo excelente. Entonces, pensemos y meditemos en esto. Siguiente, vamos a ver, ok, nuevamente, consejos para invitar a la participación. Una de las bendiciones de reunirse en una clase de escuela dominical es que los miembros se pueden ayudar el uno al otro a encontrar significado y relevancia en las escrituras. Anime a los miembros de la clase a que compartan con alguien que esté sentado cerca de ellos lo que el Espíritu Santo les haya enseñado al estudiar las escrituras en esta semana. Podría pedirle a algunos que compartan con la clase lo que hayan conversado. Eso podría servir como un buen punto de partida para el análisis de la clase. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una dinámica para fórmense por parejas o fórmense por familias y compartan lo que han aprendido o lo que más les interesó o lo que ustedes aprendieron o cómo el espíritu les ayudó en algo en su semana, que pudieron conectar con esta clase. Y ese tipo de dinámicas de conversaciones también pueden ser muy atractivas y pueden o no aplicar según usted se sienta a gusto con ellos y según el espíritu se lo indique. Como aprendemos, el espíritu determina que sí y que no seguir de lo que el manual nos marca. ¿Cómo mejorar nuestra enseñanza? Ayude a los alumnos a actuar conforme a las impresiones que reciban. La verdadera conversión implica más que solo sentir que el Espíritu confirma ciertas verdades a nuestra alma. También debemos actuar en consecuencia. No se limite a ayudar a los alumnos a sentir y reconocer el Espíritu. Ayúdelos a seguir las impresiones que reciban. ¿Ok? Muy bien, pues esto está muy, muy padre para aplicarlo también, hermanos. Seguimos analizando algunos que me gustaron bastante y de otras lecciones anteriores, y nos dice en esta parte: conforme se prepare para enseñar, tenga presente que muchos miembros de la clase podrían haber tenido sus propias experiencias significativas al leer estos capítulos. ¿Qué puede hacer para alentarlos y que compartan sus experiencias e impresiones? Considere permitir que esas impresiones, sirvan de base para el análisis de la clase, sirvan de base, sirvan de introducción, sirvan de contexto, sirvan de entrada. Se dan cuenta cómo el mismo manual nos dice: ok, todo lo que preparaste excelente, pero suelta la clase, que los miembros la tomen y tiene el juicio, el toque para irla conduciendo, llevando con el espíritu. No tanto tal vez con lo que escribiste, tal vez sí, sino con lo que te indique el espíritu. Ok, siguiendo invitando a compartir los segmentos, y acá al final, ¿cómo mejorar? Prometer bendiciones. Al invitar a las personas a las que enseña a que actúen conforme lo que aprendan, también testifique de las bendiciones que Dios ha prometido a aquellos que lo hacen. Animar, al final siempre cerrar con algo como: hermanos, yo sé, esta promesa puede estar a punto de llegar a su vida, no pierda el ánimo, no pierda la esperanza, aquí aprendimos esto, aquí aprendimos aquello, y a usted le va a pasar esto. Lo primero para que a usted le pase es que lo crea, que se convenza que ya viene y sucederá, y sea fiel y adelante y todo se cumplirá. Que siempre salgan motivados y con una sonrisa, con un ánimo y con una esperanza y una fe renovada. Muy bien, otro parrafito para analizar.
antes de leer el material, fíjense muy bien lo que les mencionaba hace un momento, antes de leer material adicional alguno, lea y medite los capítulos que comprenden esta lección y anote sus impresiones espirituales. Y nos manda el otro manual porque estamos en el del maestro. Ven, sígueme para uso individual y familiar. Y esta reseña le pueden proporcionar ideas sobre cómo ayudar a las personas a las que enseña a descubrir verdades que sean relevantes para ellos. ¿Ok? Dice, el otro manual y esta reseña pueden proporcionarle ideas. No dice, el manual y esta reseña le proporcionarán todas las ideas que usted necesita llevar a cabo para que... No. Puede. No quiero con esto poner en tela de juicio, los manuales son inspirados, son bien preparados por nuestra autoridad general, son increíbles, son maravillosos, me encantan los manuales. Pero el manual y las autoridades que hacen el manual tienen la humildad también de, oye hermano, si usted soñó que tenía que enseñar esto, adelante. Si el espíritu le dice, diga esto, adelante. Si usted leyó en un libro, un cuento, si usted ayer le pasó, si usted cuando era niño, adelante, sáquelo, es su clase. Ha sido apartado para eso. No fue apartado para repetir, leer y desconectar su mente, su corazón y su individualidad de lo que tiene que hacer. Fue apartado y bendecido para ser un maestro que con el espíritu determine qué y cómo enseñarlo. ¿Ok? Vamos a checar aquí el último consejito también. El Espíritu Santo es el maestro. Su función de maestro es importante, pero recuerde que el verdadero maestro es el Espíritu Santo. Ayude a los miembros de la clase a aprender del Espíritu y a compartir unos con otros lo que aprendan. Lo que les decía, hermanos, lo que les decía. Aquí está puntualizado y reforzado. Y algunas de las referencias de estos consejos nos mandan a otros manuales oficiales de la iglesia. Y una de las partes donde nos mandan y extendiéndonos un poquito es en este otro manual, en este segmento que nos dice, o en este capítulo, ayude a los alumnos a comparar las escrituras a ellos mismos. Si es algo que yo quiero puntualizar, donde aquí nos pone la referencia. Nefi dijo, compare todas las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. Las mismas verdades del evangelio que inspiraron y sostuvieron a Abraham, Esther, Leí y José Smith pueden ayudar a las personas a las que enseña a hacer frente a sus desafíos actuales. Es decir, siempre aquello que pasó hace miles de años en Egipto con José, con Abraham, con Moisés, aquello que pasó hace mucho tiempo al otro lado del mundo, ¿qué tiene eso que ver con su vida? ¿Qué tiene eso que ver con lo que usted está pensando hoy? ¿Cómo lo extrapolo? ¿Cómo lo traigo? ¿Cómo lo comparo? ¿Cómo lo relaciono? ¿Cómo lo aplico? Ese es algo puntual, algo que les quería compartir. Y bueno, hermanos, estamos en la recta final. Estoy para terminar con todos ustedes. Por último, yo lo que quiero es agradecerles de que ha tenido mucha aceptación este video. Ya es el segundo video con más vistas en mi canal, más de 5,000 vistas, y es cómo preparar y dar una clase de escuela dominical. Ven, sígueme su DLDS. Y aquí les comparto consejos fuera de manual, consejos en base a mi experiencia como licenciado en pedagogía, en docencia. Obviamente sí me baso en el manual y en el evangelio, no digo nada que sea ajeno a, pero lo traté de hacer ahora sí que con lo que sentía que el espíritu me podía indicar, sin ir a consultar la estructura de las ideas y los mensajes que hay en el manual. Entonces, este es un video sujetándome a todo lo que nos dicen los manuales, y este es otro video donde eso que me dijeron los manuales lo saqué con mis ideas para ustedes, y les invito a que visiten este video si es que aún no lo han visto, o si tal vez les ayude a
repasar lo que hemos estado revisando. Queridos hermanos y hermanas, espero que hayan disfrutado tanto este video como yo lo disfruté, y confesarles y decirles que hice varias pausas a lo largo de este video porque había una motocicleta aquí muy cerca de mi casa haciendo mucho ruido. Me falló la computadora en este experimento, pues estoy aprendiendo y utilicé mal un botón, tuve que regrabar y hubieron muchas cosas mientras yo grababa esto con mucho cariño para ustedes, pero es algo que disfruté tanto que pude tener la paciencia para detener el video como 7 u 8 veces por los ruidos externos que no he podido bloquear teniendo un mejor espacio donde hago esto, pero lo hago con mucho cariño, lo hago con todo el corazón para ustedes. Te los comparto con mucho ánimo, esperando que les sean de ayuda. Querido hermano, hermana, maestro, padre de familia, joven, la enseñanza es un llamamiento bien importante del cual nadie nos escapamos. Todos somos llamados a predicar, a enseñar, a compartir. Tenemos que deleitarnos en las palabras de Cristo y poder compartirlas con nuestro compañerito de la escuela, con nuestro compañero del trabajo, o tal vez con alguien que conocimos en la fila del banco o en la fila del súper. Recuerdo a mi tía Laura Iturbe de Cabrera, que en una ocasión ella estaba en ese tiempo viviendo en Ciudad de México. Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, millones de habitantes, y la acompañé al súper, y cuando llegamos al súper, creo que era un súper en el que ella asistía habitualmente. No sé si tal vez ella ya llegaba siempre a la misma caja a pagar su súper, o no sé, pero el caso es que cuando llegó a la persona que le atendió, mi tía fue de: hola hermosa, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Y ya le contestaba a la persona: bien, gracias. Qué bueno, fíjate que esto y que lo otro, y que espero que tengas muy bonito día. Y ay, fíjate que esto, qué bonita estaba la fruta ahora. Y plática, tal vez digámosle una plática tal vez informal, pero tan llena de amor al prójimo. A veces es difícil porque a veces no nos atienden bien. Me pasó hace poquito, fui al banco y no me gustó cómo me atendieron, y a veces me llaman por teléfono queriéndome vender algo y les digo, oye, discúlpame, pero todos los días me llaman para querer venderme esto y todos los días les digo que no, y yo tengo que contestar mi teléfono por mi trabajo. Toda llamada la tengo que contestar y pierdo mucho tiempo con esto. Por favor, ya no me llamen, ya no me quieran vender esto. Y a veces es difícil tener palabras de amor hacia todos con los que convivimos, pero enseñamos de muchas formas, con nuestro actuar y con la forma con la que tratamos a los demás. El amor al prójimo aplica así. Imagine que cuando usted va al súper, va al pan, está haciendo una fila o algo, tiene unas palabras bonitas para su prójimo. Ahí estamos enseñando. Tal vez esa persona a la siguiente vez le diga: oiga, usted va a una iglesia, invíteme porque quiero traer la sonrisa con la que usted me saluda siempre. Tal vez empecemos una amistad, tal vez, no sé, pueden pasar mil cosas. Enseñemos siempre en todo momento la manera del Señor, y claro, también en la iglesia estos consejos
aplican mucho. Cuando vamos a platicar con alguien, escuchémoslo como si fuera un miembro de nuestra clase. Cuando vamos a compartir algo con alguien, compartámoslo como si fuéramos como si estuviéramos dando una clase. Les comparto esto con mucho cariño, con mucho amor, hermanos. Espero que les sea de ayuda. Les invito a que continúen con algunos otros videos que podrían ser de interés en este canal, como este otro que les mostré. Y que tengan un bendecido día, semana, mes, año. Gracias por su amor, hermano. Gracias por sus comentarios. Soy hermano Agustín Medellín. Me despido de ustedes y nos vemos en la que sigue, hermanos. Bye bye.